Hola a todos, este es el desafío 40 número 21. El texto de hoy es: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca. Lucas 21:31. No es sorpresa para ninguno que en estos tiempos de cuarentena, que muchas personas hacen circular videos por redes sociales intentando encontrar en la Biblia posibles indicios de referencias proféticas acerca del virus que nos está afectando. Es posible que Lucas 21 sea una de las referencias usadas para este fin, ya que en este capítulo el Señor Jesús, después de que algunas personas admiraban el esplendor del templo de Jerusalén, inicia un mensaje profético que inicialmente habla de ese edificio y posteriormente se enfoca en su segunda venida. La profecía que habla del templo fue cumplida en el año 70, cuando el general romano Tito tomó Jerusalén y destruyó todo este edificio. Enseguida, Jesús enfoca su mensaje en eventos futuros que hoy en día nos parecerían una descripción detallada de nuestra realidad. Habla de guerras, terremotos, plagas, hambres y terrores, persecución para sus discípulos, señales en el sol, señales en la luna, en las estrellas, angustia en las naciones de la tierra, para finalmente culminar con el anuncio de su regreso, en el versículo 27, indicando que todo esto solo es el preámbulo para su segunda venida. Pero si todo esto va a pasar o está pasando, ¿qué debo hacer como creyente? Este panorama puede ser desolador, pero el Señor dejó instrucciones sobre cuál debe ser nuestro papel en medio de estas circunstancias. Primero, testificar. En el versículo 13, el Señor enseña que todo esto le servirá a la iglesia para testificar. Esto significa que en medio de toda esta situación, los creyentes deben confesar su fe. También afirma que a causa de este testimonio, muchos serán entregados por sus propios seres queridos. La palabra traducida como testificar viene de la misma raíz de la palabra mártir. Esto nos lleva a pensar que en algunos casos, este testimonio pondrá en riesgo la vida del testigo. Pero el Señor nos da esperanza. En el versículo 18, dice que ningún cabello de la cabeza de sus discípulos perecerá. El futuro del creyente está asegurado, aunque muera por causa del testimonio. El Señor promete preservar su vida por la eternidad. Segundo, erguirse y levantar la cabeza. El versículo 28 nos ordena que no podemos bajar la cabeza en señal de angustia, derrota o desesperación, sino a levantarla en señal de valentía para seguir siendo testigos del Señor. El regreso del Señor se acerca cada día y debemos esperar con alegría hasta que por fin llegue el día de su redención. Tercero, estar alerta y orar. Después de comparar las señales de su venida con las señales que da la naturaleza en cada cambio de clima, el Señor hace un llamado a estar atentos y no permitir que nuestros corazones estén distraídos en los afanes o placeres de esta vida. La palabra velar quiere decir que el creyente debe mantenerse atento. ¿Cómo lo hace? El versículo 36 nos dice que orando. Debemos permanecer en oración, suplicando por ayuda para ser testigos valientes del Señor en medio de toda situación. Nuestra labor como creyentes no se enfoca en buscar si estos son los tiempos finales, o si alguna profecía bíblica se está cumpliendo, o en tratar de averiguar si el COVID fue profetizado en la Biblia, sino que nuestra misión en medio de estos tiempos de enfermedad e incertidumbre es testificar valientemente a otros de la salvación que solamente Cristo puede ofrecer y mantenernos firmes en oración sin distraernos en los afanes o placeres de esta vida. Joven, ¿te has mantenido firme en la fe en medio de las circunstancias que te rodean? ¿Has testificado a otros de tu fe a través de las redes sociales y recursos electrónicos que posees?
¿Has aumentado tu tiempo de oración y de lectura de la palabra de Dios? En medio de esta situación, debemos ser portavoces del mensaje de salvación en Cristo Jesús. Esta es la misión de todos los creyentes. Señor, no permitas que en medio de toda esta situación mi corazón sea distraído por los afanes y los placeres de esta vida, sino que esté atento, Señor, orando constantemente, pidiendo valentía para testificar a otros de la salvación que ofreces a través de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Mis hermanos, el desafío de hoy es aumentar nuestro tiempo de oración y lectura de la palabra de Dios, aún por encima del tiempo que tomamos para revisar las noticias o las redes sociales y anunciar a través de ellas el Evangelio del Señor Jesús.